Filipenses 1:15. Yo sé que ya lo estudiamos la última vez, pero esta vez lo vamos a ver en un enfoque un poquito más profundo acerca de algo que dice aquí la carta de Filipenses 1:15. Si me acompañan ahí a Filipenses 1:15, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hagamos una oración en esta mañana. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú respaldes, Señor, lo que en esta mañana vamos a hablar, Señor, y que lo que vamos a hablar sea de edificación para cada uno de nosotros. Primeramente, empezando en mi persona, Señor, gracias por lo que me diste, Señor, y que me ayudes a poderlo expresar a mis hermanos, Señor. Y que cada uno de ellos reciba su porción, así como yo he recibido la mía, Señor. Que sea para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Y que en todo, Señor, en todo tú seas exaltado, Señor, que tú seas glorificado. Que pongamos nuestra mirada en lo eterno, Señor, como dice ese canto, Señor. Y que podamos decir, como dice ese canto, el vivir es Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y a ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén y amén. En esta mañana quisiera comenzar diciéndoles que en la primera maratón femenina de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, en 1984, la suiza Gabriela Andersen marcó la historia de esos Juegos Olímpicos. Aunque la ganadora de ese maratón fue la norteamericana Joan Benoit, a Gabriela Andersen hasta el día de hoy todos la recuerdan. Casi desvanecida, deshidratada, completamente acalambrada y sin fuerzas, logró completar la maratón. No sé si algunos de ustedes recuerdan esa escena de Gabriela entrando al Coliseo de Los Ángeles, casi cayéndose y trastabillando, pero completó la maratón de Los Ángeles. Al entrar al estadio del Coliseo de Los Ángeles, se notó inmediatamente la dificultad que estaba teniendo, con pasos incoherentes, trastabillados e impidiendo que le auxiliaran antes de completar la carrera. Logró terminar el maratón. En palabras de ella misma, en una entrevista posterior, ella dijo esto: aún me funcionaba la cabeza y todo lo demás. Sabía a dónde debía ir, aunque me daban calambres y los músculos no me respondían, pero sabía que si me detenía o me sentaba, se acabaría todo. Y yo estaba decidida a cruzar la línea de meta. Gabriela llegó en el lugar 37 de 40 participantes. La vida cristiana, hermanos, no es fácil. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13 y 14, Él nos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera atlética en la carta de los Corintios, capítulo 9, 24 al 27, y nos dice que los que corren en la competencia atlética no solamente corren, sino que ellos corren para llevarse un premio. Pero los cristianos
los cristianos corremos y debemos de correr no solamente para llevarnos el primer lugar, sino nosotros debemos de correr para terminar la carrera. Y nos dice que nosotros no nos vamos a llevar un premio que es corruptible. Dice que nosotros corremos por una corona incorruptible, que es la vida eterna. En esta mañana vamos a ahondar un poco más en estos versículos de Filipenses 1:15 y principalmente nos vamos a enfocar en la envidia. El apóstol Pablo ya miramos la vez pasada que él nos explica que había dos grupos de personas. Un grupo que estaba predicando por contienda o rivalidad y envidia, y había otro grupo que estaba predicando por amor a Cristo. La envidia, hermanos, es muy parecida a la avaricia, pero tiene una gran diferencia. La avaricia es cuando surge en nosotros el deseo por algo, de tener más, mucho más de lo que tenemos. Pero la envidia es cuando queremos obtener lo que alguien más tiene y todavía no nos importa el dañar a esa persona. No nos importa pasar por encima de ella y hacerle daño con tal de tener lo que esa persona tiene. Esa es la gran diferencia entre la avaricia y la envidia. El pastor Salvador Gómez de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de la República Dominicana, él dice esto, dice: el sentimiento de la envidia es muy común, todos llegamos a sentirla, no una, dos, ni tres, muchas veces llegamos a sentirla, es muy común que lleguemos a sentirla, que venga a nuestra vida. Dice, pero pocas veces admitido o la tratamos de una manera superficial. No vemos la importancia del peligro que corremos si dejamos que la envidia se anide en nuestro corazón. No vemos el potencial de daño que posee y quizás no sabemos cómo diagnosticarla en nosotros mismos. ¿Sí? Muchas veces no medimos el potencial de daño que tiene la envidia y muchas veces no sabemos cómo diagnosticarla en nosotros mismos también. La envidia forma parte de un grupo de pecados llamados respetables. Y entra en este grupo de pecados llamados respetables, no porque sea menor o porque sean pecados más pequeños o que no sean tan graves, sino que este grupo de pecados llamados respetables, como dice el pastor Salvador Gómez, son muy comunes en todos, pero pocas veces los admitimos que están en nosotros. Pero son muy dañinos. Es muy común en todos, pero pocas veces admitimos que envidiamos y no vemos el potencial de daño que posee y quizás no sabemos cómo diagnosticarlo en nosotros mismos. Como dice el pastor A.W. Tozer, y les comenté la vez pasada, la envidia es el suelo fértil de otros muchos pecados. Produce otros pecados del corazón, de las manos y de la boca. Debido a que la envidia está obsesionada, enfocada en convertirnos en el Dios de la vida, rompe el primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas
tus fuerzas y abre las compuertas para violar todos los otros mandamientos de Dios. Vamos a dar un paseo por el Antiguo Testamento. Cuando comencé a estudiar este tema de la envidia, yo pensé, pues va a ser leve, pero ¿saben qué? Que voy a tratar de explicarlo lo más que pueda, porque es un tema muy extenso. Me quedé muy sorprendido y muy corto al ver cuántos casos de envidia hay en la Biblia y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La envidia es un pecado que carcome y que cuando lo dejamos anidar y surge, es como una bomba atómica. Explota y se lleva todo lo que hay alrededor de ella. Quisiera yo en este viaje tratar de mostrarles dónde nació la envidia. Sí, el primer caso de envidia que podemos ver en el Antiguo Testamento comienza en Isaías 14:12, si me acompañan a Isaías. Ya estamos ahí. Amén. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando de Luzbel, ¿sí? El ángel que quiso ser igual a Dios. El ángel que era el director de música en el cielo, que era hermoso, que tenía dones maravillosos, que en realidad podríamos decir que no tenía nada de qué envidiar, porque lo tenía todo. Sí, tenía dones maravillosos que Dios le había dado, pero dejó que la envidia se albergara en su corazón y quiso arrebatarle el trono a Dios. ¿Y cuál fue su destino? No nada más de él. Por eso les digo que la envidia es como una bomba atómica. Se ve pequeña. ¿Sí? Se ve pequeña. Yo no me imagino de qué tamaño haya sido la bomba atómica que arrojaron en Hiroshima, pero no creo que haya sido más grande que 3 metros, pero destruyó toda una ciudad. Así fue con Luzbel, porque se llevó un tercio de ángeles del cielo, se llevó junto con él. Y es su legión de demonios ahora, que están destinados al infierno, están destinados al terror, y todavía no se quiere ir solo, se quiere llevar a todo el que se deje ir con él. Entonces vemos la potencia de la envidia
Y vemos desde dónde surge. ¿Sí? Y de ahí vemos la caída del hombre. La caída del hombre, cuando el hombre cae y tiene hijos, tiene Adán y Eva, engendran a Abel, a Caín. Y dice la palabra que Caín mató a su hermano Abel. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel presentó las mejores partes de los corderos, que eran las primicias de sus crías. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se encendiera su enojo, su envidia contra su hermano. La envidia se anidó en su corazón. Fue avanzando, llegó a matar a su hermano. El rey Saúl, si me acompaña a Primera de Samuel, Primera de Samuel 18. Del 6 al 11. Primera de Samuel 18, del 6 al 11 dice: aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó esto dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Era un cántico que se levantó después de que David mató al gigante Goliat. Pero era un cántico de alabanza tanto para Saúl como para David, porque cantaban que Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Los estaban alabando a los dos, los estaban exalzando a los dos. Pero Saúl se llenó de envidia. A pesar de que también lo estaban exaltando a él, él no se complació, él se llenó de envidia con David. Y dice más adelante: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y en la primera oportunidad que tuvo, lo quiso clavar con una lanza. 2 veces trató de clavarlo con la lanza, pero David la esquivó, ¿no? Así dice la historia. Entonces vemos cómo la envidia no se queda con la envidia. Cuando hacemos dejamos que la envidia se anide en nuestro corazón, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Esto lo vamos a ver más adelante. Sigue avanzando. Como dice el pastor A.W. Tozer, la envidia nunca acaba en la envidia. Y lo vamos a ver más adelante. También aquí podemos ir viendo la otra parte, ¿sí? Si vemos el versículo 1 del capítulo 18, vemos del versículo 1, vemos la contraparte. Y se aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl,
El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó, Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él llamaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tabalarte. Vemos la contraparte. Jonatán era hijo de Saúl. Jonatán era el heredero legítimo del trono, podríamos decirlo así. Si alguien tenía derecho al trono de Israel después de Saúl, era Jonatán. Él era el heredero legítimo del trono por ser hijo de Saúl. Pero Jonatán amó a David y fue uno con él. Inclusive su padre quiso matar también a Jonatán, cuando Jonatán ayudaba a David también. Cuando permitimos que la envidia se asiente en nuestro corazón, la envidia nunca va a terminar en la envidia, sino que es la puerta de entrada para muchos otros pecados, hermanos. El propio salmista Asaf, en el Salmo 73, si me acompaña, el Salmo 73. Fíjese qué tremendo este salmo, Quiero que ponga mucha atención en este salmo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero fíjese lo que dice después, dice, para con los limpios de corazón. Y dice, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Dice el salmista Asaf, dice que se resbalaron sus pies porque sintió envidia de ver que los no creyentes, los impíos, los gentiles, prosperan. Están sanos, tienen riqueza, no sufren aflicciones, son felices. Los ve que no pasan enfermedades. Sí, dice, eso está diciendo el salmista Asaf. O sea, como el mismo creyente, el santo, rescatado por Dios, no nada más envidias a tus hermanos o tus hermanas por las bendiciones que le está dando Dios, por los dones que le está dando Dios, sino que la envidia te lleva a envidiar a los no creyentes. Pero el salmista reflexiona y podemos ver en el verso 17, dice el salmista, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí.
comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Nosotros los creyentes, los que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue ese sentimiento de envidia, que va a llegar, porque vemos que las personas que no son creyentes prosperan, son sanos, tienen una buena casa, traen un buen carro, sus hijos van a buenas escuelas, andan bien vestidos, tienen buenas amistades, infinidad de cosas, ¿sí?, que encajan en lo que es próspero, ¿no? Llegamos a sentir envidia por esas cosas, porque nosotros estamos padeciendo tal vez escasez, tal vez enfermedad, dificultades. Debemos de recordar, debemos de centrar que el fin de esas personas que no han sido rescatadas por nuestro Señor Jesucristo es el terror. Su final, si no llegan a ser salvos, es el terror. Y lo que debemos de sentir es piedad. Piedad y no perder la oportunidad. No perder la oportunidad que tengamos de compartirles el Evangelio. Porque nosotros ya tenemos conocimiento de la verdad. Entonces, no debemos dejar que la envidia se albergue en nuestro corazón, sino al contrario, debemos ejercitar nuestro dominio propio y a ellos compartirles el Evangelio. Porque mientras no se hayan arrepentido, mientras Dios no tenga misericordia de ellos, su final es el terror, es la furia de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta de los Corintios 12:20, el apóstol Pablo nos da una lista. Dice el apóstol Pablo, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo enumera una lista de 8 pecados sociales de discordia entre los corintios que de continuar necesitarían una grave disciplina apostólica. Él enumera contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Esta lista de 8 pecados sociales son una evidencia de las obras de la carne que resultan en muchos conflictos dentro de la congregación, y mientras ellos siguieran actuando y dejando salir las obras de la carne que resulta en muchos conflictos, no podía haber esperanza de la unidad en la iglesia de Corinto hasta que los creyentes reconocieran y se arrepintieran de su conducta carnal anticristiana. El apóstol Pablo identificó esos pecados sociales, y como vemos, entre ellos aparece la envidia, y vemos que mientras dejemos que salgan esos pecados, no puede dejar de haber conflictos, y no puede haber una armonía
dentro de una congregación local. ¿Sí? Puede haber cierta armonía, pero tarde que temprano surge un conflicto y se enfría poquito y después surge otro conflicto. ¿Por qué? Porque estamos dejando que surjan ese tipo de pecados. El orden de la lista de los 8 pecados sociales que el apóstol Pablo nos presenta en 2 de Corintios 12:20 no es casual. Ella escribe, el apóstol Pablo está escribiendo, y cada uno de los escritores de la Biblia escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es el Espíritu el que nos dice que estos 8 pecados van ligados uno del otro. Si nosotros permitimos que se anide en nuestro corazón la contienda o la rivalidad, eso nos va a llevar a la envidia. Y la envidia nos va a llevar a la ira. Y la ira nos va a llevar a la división. Y la división nos va a llevar a la maledicencia. Y la maledicencia nos va a llevar a murmurar. Y la murmuración nos va a llevar a la soberbia. Y la soberbia nos va a llevar a un desorden. Es una cadena. Es una cadena. No están, cada uno de ellos van ligados. Es un orden. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos deja esto escrito. Que hoy en día tenemos esta inspiración, tenemos esta escritura para poder ser persuadidos, ¿sí? Persuadidos y que pongamos atención. Entonces, si permitimos que estos pecados se aniden en nuestros corazones, esto es igual o semejante a como que no hubiera sucedido nada en nuestras vidas. Es como si siguiéramos viviendo en tinieblas. Veamos lo tremendo que es esto. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. En eso nosotros no tuvimos nada que ver. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero si nosotros permitimos que estos pecados se aniden en nuestro corazón y que se empiece a formar esa serie, es como si no hubiera sucedido nada en nuestra vida. Y es como si continuáramos viviendo en total oscuridad. Los creyentes de Corintio habían sido bendecidos. Eso lo vemos en la carta de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia bien bendecida, con dones espirituales. Dios los había enriquecido. Dios había enriquecido la iglesia en todo sentido. Tenían elocuencia, o sea, tenían buenos predicadores, tenían mucho conocimiento. Eso confirmaba que eran la iglesia de Cristo.
Tenían buenos predicadores, tenían dones, eran una iglesia próspera, pero estaba sucediendo esto. Pero a pesar de todos estos dones y bendiciones de parte de Dios, no estaban viviendo en armonía. Los unos con los otros se habían formado divisiones en la iglesia y había peleas entre ellos, porque estaban dejando entrar esos 8 pecados que el apóstol Pablo había enlistado ahí. Estaban permitiendo que la rivalidad, la envidia, la ira, las divisiones, las maldicencias, las murmuraciones, las soberbias y los desórdenes fueran parte de su vida. Y estaban actuando como si nada hubiera sucedido en su vida. En la carta de los Gálatas 5, 19 al 23, el apóstol Pablo nos escribe 2 listas. Nos escribe las obras de la carne y nos da la lista del fruto del Espíritu. 19 al 23 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en las obras de la carne nos da una lista, ¿verdad? En la lista de las obras de la carne podemos observar que cambian casi todas las obras, ¿no? Todos los pecados cambian a comparación de los de 2 de Corintios, pero entre ellos permanece la envidia. ¿Se dieron cuenta? Sí, que estos de las obras de la carne cambiaron todos, pero permaneció la envidia ahí metida, ¿verdad? Eso nos debe hacer prender una luz roja de alarma en todos nosotros y llevarnos a comprender la gravedad que tiene cuando somos tentados a sentir envidia por un hermano o por una hermana, e inclusive por una persona no creyente. No es algo que debemos de tomar a la ligera. Se nos debe de prender una luz roja de alarma cuando ese sentimiento venga a nuestra vida. Debe de haber una luz que nos alerte, que diga: espérate, por ahí no, ¿sí? Porque eso y debemos de recordar que dice: los que practican tales cosas no heredarán. ¿Sí? Es una alarma, es un foco rojo. Es un foco rojo que debemos de poner atención. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:15:
Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Él advierte, pero si estáis siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Wow, ¿verdad? Qué tremenda advertencia del apóstol Pablo, ¿no? Son palabras duras, son palabras fuertes las que está mencionando él ahí. No es cualquier cosa lo que está diciendo. Dice, pero si os mordéis y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Hasta aquí parecía que todo está perdido, ¿verdad? Aquí parecía que, como dijera esa serie tan popular de Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defendernos, no? ¿Cómo podemos contrarrestar este sentimiento o pecado de la envidia? Mira, hermano, esta expresión que hace el apóstol Pablo, con signos de admiración, donde dice, tengan cuidado. Dice, tengan cuidado, corren peligro. Cuando él hace esa expresión, es porque el apóstol Pablo está asumiendo que tanto sus lectores de Galacia como nosotros los que estamos aquí presentes hoy en día hemos creído y hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Por eso él hace esa expresión. Por eso él dice, tengan cuidado, porque él asume que estamos atentos, que estamos escuchando, que estamos recibiendo la noticia y que vamos a poner manos a la obra, que no nos vamos a quedar nada más dormidos en nuestros laureles, sino que vamos a ser condescendientes con lo que nos está advirtiendo. Yo antes no notaba esos pequeños detalles. Hoy en día le doy gracias a Dios porque esos pequeños detalles te abren el panorama. Y no nada más a los creyentes nacidos de nuevo, porque si así no es en esta mañana, que por algún motivo, por alguna razón, no has nacido de nuevo, no eres creyente, todavía no te ha resplandecido el Evangelio. El apóstol Pablo te está diciendo, ten cuidado, tu alma está en peligro, corres peligro, y no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que porque tú te portes bien, o porque tú hagas buenas cosas, o porque seas muy obediente, o porque seas muy trabajador, o porque ames mucho a tus hijos, o ames mucho a tu esposa. No hay nada de lo que tú puedas hacer para que te puedas poner en paz a cuentas con Dios. Es solamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que te convence de tu pecado
y que te lleva al arrepentimiento. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Sí? Sin embargo, él reprende, aunque él considera, él piensa que todos sus oyentes son cristianos, son nacidos de nuevo. Sin embargo, él los reprende por no vivir consecuentemente en el poder del Espíritu. Muchos de ellos estaban tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas, volviéndose a las leyes antiguas, a las leyes del Antiguo Testamento, en vez de vivir por el Espíritu de Dios. Por eso su respuesta a los conflictos interpersonales fue Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos me podrían decir, bueno, ¿y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? No, suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy... Pero explícame, ¿qué es eso? Sí, porque, pues muchos venimos de trasfondos, o muchos hemos escuchado personas que hablan en lenguas, y personas que brincan, y personas que decretan, y que tienen emociones que tiemblan, y pues todo eso me han dicho que es porque el Espíritu los está tomando, ¿no? Pero eso no es andar en el Espíritu. Este pasaje es uno de los pasajes más significativos para obtener instrucciones sobre cómo vivir una vida cristiana, hermano. Para vivir en el Espíritu, uno requiere de un esfuerzo activo. Esto no llega solo. Eso no es esto no viene en el paquete de la salvación. Sí, Dios te mueve al arrepentimiento, Dios te sella con su Espíritu, pero de ahí en adelante comienza una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un esfuerzo activo, es paso a paso, día a día, escalón por escalón. En nuestra capacidad es solamente por la gracia y misericordia de Dios, la obra del Espíritu Santo que nos mueve, nos convence de nuestro pecado y que nos lleva al arrepentimiento. A partir de ahí comenzamos una nueva vida. A partir de ahí somos sellados por el Espíritu de Dios, somos adoptados por Dios como sus hijos. Pero a partir de ahí sí ya hay una responsabilidad del creyente, el que verdaderamente ha sido redarguido de su pecado, primeramente de conocer a Dios. O sea, de ahí en adelante empieza nuestra responsabilidad, primeramente, de empezar a conocer a Dios día a día, cada día más y más, por medio de su palabra. No hay otra forma. ¿Quieres conocer quién es Dios? Aquí está. ¿Quieres saber qué es lo que quiere Dios de ti? Aquí está. ¿Quieres saber a dónde te va a llevar Dios? Aquí está. ¿Quieres saber qué es lo que pide Dios de ti que hagas? Aquí está.
Aquí está toda la instrucción de nuestro Señor, en su palabra. No te va a llegar una inspiración divina que te va a poner un chip en tu cabeza y ya tienes todo. No somos robots. No somos robots. Aquí está su palabra. Y no nada más su palabra. Podemos ver que hay mucho material. Muchos libros de personas que han pagado el precio y que nos ayudan a entender todavía más. Muchos libros hay, tenemos mucho trabajo, mucha lectura. Comienza una vida de oración. Tenemos la bendición de que ahora podemos venir y tener comunicación con Él, aunque no tengas internet. No necesitas tener wifi ni poner una recarga. El Señor no trabaja así. Con el Señor no hay eso. Con el Señor tú te comunicas gratuitamente por medio de su Espíritu Santo. El Señor nos juntó en una congregación local para que nos edifiquemos unos a otros. Para que seamos miembros de un mismo cuerpo. Para que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele y nos edifiquemos unos a otros. Y para que nos amemos. Jesucristo dijo que nos amemos, pero no con cualquier amor. Dice, ámense como yo los he amado. ¡Wow! ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesucristo? Que se entregó a sí mismo, sin importar. Eso es tremendo, hermanos. Todo esto no llega solo, hermanos. Todo esto no llega solo. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, no llega solo. Ahí ya empieza la responsabilidad de cada uno de nosotros. El pastor ha predicado nuevas criaturas, ¿sí? Como unos, no todos crecemos al mismo tiempo, pero todos crecemos. Y nunca vamos a dejar de crecer. Y el apóstol Pablo nos da una lista del fruto del Espíritu. Así que ya leímos. Esta lista del fruto del Espíritu, hermanos, tampoco es casual. Tampoco es casual. El apóstol Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Primeramente, él pone el amor como número 1. Y el amor nos lleva al gozo. Y el gozo nos lleva a tener paz. Y la paz nos lleva a tener paciencia. Y la paciencia nos lleva a tener benignidad. Y la benignidad nos lleva a tener bondad. La bondad hace que nuestra fe crezca. Y esa fe crea en nosotros mansedumbre. Esa mansedumbre nos da templanza.
Y nos dice que contra tales cosas no hay ley. Y además nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando vengan esos deseos de envidia, de contienda, cualquiera que sea, hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones, o dejamos que esos deseos y pasiones todavía se aniden en nosotros. Como les vuelvo a repetir, este orden no es casual, como tampoco es casual que el apóstol Pablo en Filipenses 1:9 él nos diga: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hemos ido estudiando esta carta de Filipenses. Poco a poco hemos ido llegando, ya vamos, primeramente Dios, la próxima semana la próxima vez que tengamos oportunidad, vamos a ver Filipenses 1:20. Pero a través de los versículos que hemos ido viendo, yo puedo darme cuenta que el apóstol Pablo nos viene preparando hasta llegar a este punto de la envidia, pero nos viene preparando y dice que vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento y ciencia. Y vimos que cuando él habla de eso, habla de que nosotros tenemos conocimiento de la verdad, de dónde viene ese amor, y del conocimiento de cómo debemos andar en esa verdad. ¿Sí? Entonces dice que nuestro amor abunde más y más. Y observemos que el primer fruto es el amor. ¿Qué más nos recuerda eso, hermanos? Nos recuerda a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. ¿Qué más nos recuerda? Primera de Corintios 13:13. Todo pasará. Todo pasará. Pero lo que va a perdurar, lo que va a quedar es el amor. En primera de Pedro 4, cuatro, 7 y 8 dice el apóstol Pedro, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? El amor cubrirá multitud de pecados. La tentación, el deseo, viene, pero yo lo puedo rechazar. Los frutos del Espíritu requieren de un esfuerzo personal, una práctica. Necesitamos practicar los frutos del Espíritu. El amor no llega por sí solo. La paciencia no llega por sí sola. La benignidad no llega por sí sola. Necesitamos practicarlos, ponerlos en práctica. Porque la tentación de la envidia va a venir a tentarnos, hermanos, porque yo no tengo lo que otros tienen. Puede ser diferentes tipos de cosas, estéticas, relaciones, posesiones, y todo lo que encaje en algo que se pueda envidiar. La tentación de la envidia va a venir. Santiago, el hermano de Jesús, que no creyó en Jesús hasta después de que Jesús murió.
pero según historiadores, él llegó a ser líder principal de la iglesia de Jerusalén. En su carta él nos hace una fuerte advertencia, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza de que la buena obra de Dios es perfecta en aquellos en los que Él ha comenzado la buena obra. Santiago 3, del 14 al 18, se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Él dice así, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Qué tremendas palabras de Santiago. Santiago es un excelente maestro, porque Santiago no solamente me da la terrible noticia de que si mi corazón está lleno de envidia y ambición, la sabiduría de la que yo presumo tener y mi manera de vivir es falsa. En otras palabras, él me está diciendo que si yo estoy albergando en mi corazón envidias y ambiciones, no soy cristiano, porque esos deseos no vienen de Dios. Más bien, dice Santiago, que esos deseos de mi carne, esos son deseos de mi carne y que son diabólicos, porque ese fue el principal pecado de Luzbel. Por eso son diabólicos. De ahí viene la palabra diabólico de Luzbel. Y cuando se enciende ese pecado, dice Santiago que no hay freno que lo detenga. Y hay maldad sin límites. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí. ¡Qué tremenda noticia nos está dando Santiago! Pero al mismo tiempo nos da la esperanza. Porque él dice, pero en cambio la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también pacífica, y dice, resumiendo, los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida recta. En otras palabras, hermanos, los receptores de esta sabiduría, sabemos que es pura y pacificadora, y sembramos para vivir en paz unos con otros, porque ese es el fruto del Espíritu de una vida recta. Ahora con esa sabiduría que ya tenemos la capacidad, por medio del Espíritu de Dios, de rechazar la tentación. Tenemos la capacidad de rechazar la tentación. No tenemos excusas para decir, es que me venció. No, te dejaste vencer. Pero aún así, hay esperanza. Dame la mano. ¿Ok?
Sí, porque tampoco es te dejaste vencer y lo vamos a terminar de acabar, ¿sí? No, sí, te dejaste vencer, pero estás pidiendo ayuda como aplicación, hermanos. Como aplicación, la competidora sueca de la que comencé hablando, de la Maratón de Los Ángeles, ella no permitía que los organizadores le auxiliaran. Si usted puede ver en YouTube el video, usted puede ver cómo, aunque ella iba casi cayéndose, trastabillándose, los que estaban organizando, los que estaban ahí del Comité Olímpico querían auxiliarla, y ella no se dejaba auxiliar. Ella quería terminar la carrera. Ella no se dejaba auxiliar hasta llegar a la meta, porque si ella se hubiera dejado auxiliar, esto la hubiera descalificado de la competencia. A partir de ahí, eso marcó un precedente en las competencias de maratones en las Olimpiadas. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos crearon la regla Andersen, donde todo participante de maratones puede ser auxiliado en medio de la competencia sin ser descalificado. Antes de esa competencia, si ella hubiera permitido ser auxiliada, hubiera sido descalificada y no hubiera culminado la competencia. A partir de ahí se creó esto y ahora pueden ser auxiliados. Yo no quiero demeritar el esfuerzo de esta mujer, de esta competidora. Esto fue en lo secular, una competencia atlética secular. Ella dio todo su esfuerzo, todo lo que tenía, pero lo que podía dar, salió de ella, todas sus fuerzas de ella. La carrera de los cristianos, hermanos, no es así. No es así. Nosotros no tenemos que llegar trastabillando. Ni apenas pudimos llegar. No. Nuestro Señor implementó esa regla desde un principio. Desde un principio Él implementó esa regla. Nosotros no corremos solos y sin quien no nos auxilie. El Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor auxiliador. Primeramente, Él siempre nos está auxiliando y nos está levantando. ¿Ok? En el libro de El progreso del peregrino, usted puede ver que Cristiano atravesó por el pantano de la desolación, cayó en manos del gigante, y en muchas ocasiones se volvió a encontrar con el evangelista, y el evangelista lo volvía a encaminar por el sendero correcto, hasta que le dijo: ¿ves aquella luz que está allá? Sí, sí la puedo ver. Pues no quites tu mirada de ella. No la quites, no quites tu mirada de ella. Ahí es a donde tienes que llegar. Sí, hermanos, nosotros no tenemos que llegar trastabillando. Dios nos ha puesto aquí en una iglesia local. Los deseos vienen, las tentaciones vienen. Si por algún motivo te has diagnosticado tú mismo
y estás batallando con ese tipo de cosas, acércate con un hermano, una hermana maduro, ¿sí? Porque eso también te importa mucho, ¿ok? Porque no te vas a acercar con alguien que te va a escuchar nada más para escucharte y decirte sí a todo lo que te diga. No, tienes que acercarte con alguien que te va a aconsejar espiritualmente, ¿sí? Y que seas bien aconsejado. Algo muy importante que también quiero decir como aplicación: déjate ayudar. Déjate ayudar, no seas como esta competidora que no se dejaba ayudar. Déjate ayudar. Algo muy importante también: si tú estás sintiendo que tú estás siendo envidiado, que a ti alguien te está envidiando, el apóstol Pablo se alegró porque el evangelio estaba siendo compartido. No se amargó porque le estaban contendiendo y envidiando, sino dijo: esto me gozaré y aún más. Cuando dice aún más, yo puedo ahí meter: voy a orar por ella, por él, por ellos, o inclusive voy a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente algunos ni cuenta se habían dado, no habían identificado su falla, no habían identificado su pecado. Vemos que es difícil muchas veces diagnosticarnos a nosotros mismos ese tipo de pecados. Entonces tenemos que tener comunicación. La comunicación es muy importante. No podemos aislarnos porque me está envidiando, pues entonces mejor le voy a dar la vuelta. No, si me está envidiando, voy a ir con él, ¿sí? No voy a ir a pelear, ¿sí? Voy a ir como un hermano maduro que soy, a tratar con mi hermano, a edificarle, ayudarle. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. Estamos en una carrera hacia el cielo. Nosotros no estamos corriendo por un premio cualquiera, una medalla, no. Nosotros estamos corriendo por una corona incorruptible. En eso estamos corriendo, ¿sí? Todos tenemos trabajo que hacer. Todos tenemos trabajo que hacer. Seamos diligentes unos con otros. Todo esto es para la gloria de Dios. Que en todo esto Dios sea glorificado. Nos ponemos de pie.